corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos ustedes bienvenidos en esta noche de Shabbat, en este inicio de día de reposo. Una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios, para reflexionar acerca de lo que Él ha dicho.
Y bueno, en esta ocasión continuando con este nuevo libro que comenzamos hace unas semanas, que es el libro de Teilim, el libro de los Salmos, un libro lleno de grandes riquezas, sobre todo cuando éstas se refieren a la comunión con nuestro Padre, porque el libro de Tehilim, el libro de los Salmos, como ya se los hemos dicho antes, está lleno de oraciones, de alabanzas, cánticos, de historias para recordar el camino por el cual el Señor nos ha traído. Y son muy especiales porque todos fueron escritos en diferentes épocas, eh, con diferentes circunstancias, muchas de ellas difíciles, otras muy alegres, eh, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, bueno, en su mayoría escritos por David y llenos de una riqueza impresionante, ¿no? De hecho, recordemos que la palabra dice acerca de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto nos pone a reflexionar un tanto acerca de lo que escribió él, ¿no? Uno que es llamado conforme al corazón de Dios, sería digno de escuchar sus palabras, ¿no? De reflexionar acerca de lo que dijo. Y bueno, el libro de los Salmos está lleno de momentos de la vida de aquel rey escogido por el Señor llamado David. Así que hoy estudiaremos un salmo, continuando con esta secuencia, que es el número 8. Un salmo que es corto, pero tiene muchas cosas interesantes para ver. De hecho, es un salmo profético. Y bueno, vamos a ver qué dice este salmo y qué podemos aprender. Así que vamos a orar y a disponernos para el estudio de esta noche, al que les invitamos se preparen, saquen sus Biblias, tengan ahí sus agendas, sus subrayadores, su esfero para escribir, para anotar ahí cada cosa importante que vean ustedes y que les sirva en su relación personal para con el Creador, porque ese es el propósito de estudiar este libro, ¿no? Lleno de cánticos, de alabanza, de adoración, de exaltación, pero también de momentos de ruego y de súplica, buscando el favor del Eterno. Así que oremos y demos inicio en la noche de hoy al capítulo 8 del libro de los Salmos. Bendito Rey, Padre bueno, te damos honra y gloria en esta noche. Bendecimos tu nombre. Nuevamente nos das este privilegio, Señor. Nuevamente nos das la oportunidad de congregarnos en torno a ti a través de tu palabra. Nos das este momento, Señor, para estudiar tu palabra, para, como un espejo, Señor, mirarnos a cara descubierta, Señor, con lo que has dicho, Padre. Y mirar cómo está nuestra vida con respecto a ti. Cómo estamos, Padre, en nuestra relación íntima. Y lograr entender, Padre, lo que quieres para todos nosotros. Hoy, Padre bueno, te pido que nos llenes de sabiduría, que derrames sobre nosotros inteligencia, discernimiento, Señor. Que, Padre, podamos entender lo que está aquí escrito, Señor. El propósito por el cual aún permanece aquí, Señor, en medio nuestro, en tu palabra, todos estos dichos, Padre, que nos acercan más para conocerte, Señor, para entender quién eres tú, Padre, y que desde la perspectiva de hombres como nosotros, Señor, que tuvieron debilidades, pasiones, pero que también fueron fortalecidos por tu espíritu y llenos de tu presencia, entendieron esa relación íntima contigo, Señor, y la plasmaron en estos escritos, Señor, para las futuras generaciones, Padre, a lo largo de la historia pudiesen ver, Padre eterno, tu obra, lo que eres tú, Señor, tus maravillas, Padre. Déjanos en esta noche, Padre, entrar en tu presencia y poder degustar, Señor, de los manjares que tienes para nosotros, Señor, de ese alimento eterno que proviene de ti, Señor, ese alimento que nutre, que fortalece, Señor, de esa agua viva que da aliento a nuestro ser para continuar, Rey. Yo te agradezco y bendigo tu gran y maravilloso nombre por los méritos de Yeshua. Amén.
Bueno, familia, acompáñenme y juntos estudiemos este capítulo 8 del libro de los Salmos. Como les decía, es un salmo corto en versos, pero tiene una gran riqueza que es interesante todos podamos ver. Y para entender un poco este salmo, veamos un poco del contexto, lo que históricamente se tiene como referencia de cuándo fue escrito este salmo. Hay una posible referencia o conexión al momento en el que fue escrito el Salmo número 8 o en qué circunstancia estaba David cuando escribió este salmo. Y el título del salmo que está en la Reina Valera es La gloria de Dios y la honra del hombre. Y es interesante ver aquí algo, y es que en este salmo se dice que quizás fue escrito en el momento en el que David trajo el arca a Jerusalén. El momento en el que David puso la tienda de reunión en Jerusalén y llevando el arca del lugar en donde estaba. ¿Recuerdan el lugar en donde estaba el arca cuando David fue y la trajo a Jerusalén? ¿En dónde estaba el arca cuando David la trajo a Jerusalén? Recuerdan que el arca había sido llevada cautiva por los filisteos y les había dado a los filisteos úlceras y de todo les había dado, ¿no? Que ellos mandaron el arca de regreso en un carruaje con unos bueyes y mandaron una ofrenda a Dios que eran unos tumores de oro, ¿no? ¿Se acuerdan? Y unos ratones, ¿cierto? Y el arca llegó a un lugar y allí quedó. ¿Dónde llegó el arca? A la casa de un israelita, ¿cierto? Que se llamaba Onán. ¿Recuerdan? Onán. Jebuseo, de una región de la tierra de Israel, ¿no? De una región que probablemente es a lo que haga referencia el subtítulo que tiene este salmo, que dice al músico principal sobre Hitit. Y ustedes dicen, pero Hitit, ¿qué tiene que ver con Onán o con el Jebuseo? Bueno, la palabra hebrea es Guití, ¿sí? De Hitita o de Gad, Geteo, ¿sí? Y probablemente haga referencia, esto es del Strong 1663, referencia a una ciudad filistea ubicada, una ciudad filistea llamada Gat, ¿sí? No Gat con D como la tribu de Israel, que era el hijo de Jacob, sino Gat, el lugar de los filisteos. ¿Cuál era ese lugar, Gat? ¿Recuerdan un pasaje donde David huye y se hace pasar por un loco? Porque dijo, aquí me hago pasar por loco si no me matan. Bueno, hay un salmo ay, perdón. Hay un salmo, discúlpenme. Hay un salmo que narra eso también, esa situación. Pero bueno, es para darles referencia de dónde es Gat. Y ahí es donde David pasa y se hace pasar por loco, ¿no? También de Gat, con T, ¿era quién? Un filisteo famoso. Goliat. Goliat era de allá. Era una ciudad, pues, cananea, ¿sí? Una ciudad de gigantes, sí. Y bueno, bueno, la mayoría de gente que vivía en esa ciudad tenían fama de ser grandecitos, ¿no? Bueno, probablemente haga parte de eso, ¿no? Y entonces por eso se hace una referencia a un Jebuseo de aquella tierra de Gad, una ciudad filistea. Y se dice que por el contenido del salmo, por lo que se va a mencionar,
fue en aquel momento en el que David trajo el arca a Jerusalén. Ese momento fue muy glorioso para el pueblo de Israel, ¿no? Fue un momento, digamos que, muy conmemorativo, muy significativo, porque el arca había estado durante mucho tiempo fuera de la ciudad de David. Y cuando David logró tener paz, ¿sí?, con sus enemigos, trajo el arca a Jerusalén, que hay un pasaje en Samuel que habla acerca de lo que hizo David cuando trajo el arca a Jerusalén, que fue despojarse de su vestidura y alabar al Señor, y de ahí sale una canción que es muy conocida, que dice, bueno, esa también. Hay una canción que es más famosa relacionada con esto, y es, aparte de esa de David había danzado en la presencia del Señor, es la que habla acerca de remolinear, que la palabra es calar, que es calal, que es dar vueltas con toda, o sea, desenfrenadas, ¿sí? Así como le gustaba a David. Y David se despoja de su vestimenta, de su vestidura, y entra a Jerusalén con el arca por delante, él gozándose y alográndose porque había logrado traer el arca a Jerusalén, ¿no? Y ahí es cuando Mical, la hija de Saúl, lo mira con menosprecio. Que la canción dice, me haré más vil por causa de Yahweh, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había sacado su vida ¿de dónde? Recordemos la canción, ¿de dónde sacó la vida de David el Señor? Bueno, hay una canción que dice, detrás de las ovejas te llamé, pero la canción de Remolineando dice, no. ¿De dónde me sacó el Señor? Dice la canción de Remolineando. Dice, sacó mi vida del anonimato. ¿Dónde queda el anonimato? No el inquilinato ni el orfanato. El anonimato. ¿Dónde queda el anonimato? Exacto, cerca de donde te ignoran. Ahí, donde nadie te conoce. ¿Recuerdan que el profeta Samuel va a ungir al rey y Isaí le trae a todos sus hijos mayores? Tenía 7 hijos y Isaí le trae los 6 primeros. Cuando él ve al primero, dice, uy, este es el ungido del Señor. El Señor le dice, ese no es. Le trae al segundo y le dice, no. Y siempre le decía, yo no miro lo que es exterior, que es lo que tú estás viendo. Yo veo el interior, el corazón. Y de ahí es que nace el que David fuese conforme al corazón del Señor. Era un hombre pastor de ovejas, pero no por ser pastor dejaba de ser muy valiente, ¿no? David tenía una particularidad y era que, siendo pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, el más pequeñito de todos, se enfrentó a Goliat una vez. Cuando nadie quería pelear contra el gigante filisteo, él fue y dijo, yo le hago. Entonces el Señor lo saca del anonimato, lo saca pues de que no lo conociera ni el papá, porque no lo presenta ni siquiera cuando Samuel va a ungir, ¿cierto? Dice al final, sí tengo otro, pero ese no, yo no creo que ese sea el ungido del Señor, porque es pastor de ovejas y es chiquitico y allá, y está por allá pastoreando las ovejas. El Señor le dice, Samuel dice, no, tráemelo, y cuando lo trae, el Señor dice, ese es, y lo unge. Entonces David, toda su vida, creo que es parte de lo que es David en esencia, estuvo agradecido con Dios, entendiendo que no siendo nada, el Señor lo vistió, como dice la canción, me dio ¿qué? Corona y un vestido real, ¿cierto? Y dice David, o dice la canción, que dijo David, que dijo la canción, así es Yahweh que exalta ¿a quién? Al pequeño, al insignificante, al que estaba allá detrás de las ovejas, que nadie conocía. Así es el Señor, que dice un salmo que David compuso, que dice que él levanta al pobre del muladar y lo sienta junto a príncipes en medio de su pueblo. Dice un salmo también. Así que David entendía que en su condición de pequeñez, si no hubiese sido
por la gracia y la misericordia, el favor de Dios, nadie lo hubiese conocido. Por eso David se sentía todo el tiempo en una constante deuda con Dios. Por eso David entró a Jerusalén, se despojó de su vestidura siendo el rey y dijo, pero es que voy a danzar delante de mi rey, de mi verdadero, del que es el rey sobre todos nosotros. Incluso yo siendo rey, Él está sobre mí. Él me llamó, Él me ungió, Él me escogió. Así que David exalta el nombre del Señor, entendiendo que lo que es Él es por causa de lo que Dios hizo en Él. Y eso es muy interesante porque lo vamos a ver en este salmo reflejado. Y es que somos lo que somos por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios puso en nosotros. Si no, no seríamos nada. Y David lo entendía y quiere en este salmo hacérnoslo entender. Y si bien es cierto, habla desde su punto de vista y desde su perspectiva, David profetizó en este salmo también, que veremos unos pasajes similares, o en los que se cita este salmo, donde se hace referencia al Mesías, a un rey ungido por sobre toda la creación de Dios. Así que David en este salmo quiere darnos a entender la grandeza, la gloria, la magnificencia de Dios, como dice el título, que honra al hombre. Y eso es un punto muy interesante de ver. Un Dios todo suficiente, todopoderoso, un Dios excelso, grandioso, maravilloso, glorioso, que vive en santidad, que vive, como dice en muchos salmos, en las alturas, que habita en las alturas, en la inmensidad, que lo es todo, es capaz de humillarse y ver hacia el polvo de la tierra y honrar al polvo de la tierra. Y David entendía esto: yo polvo de la tierra soy, y Dios en su gran poder, en su gran gloria, puso sus ojos en mí y me llamó. Cuando nosotros logramos entender que estamos donde estamos, que somos lo que somos, y que todo lo que ha pasado en nuestra vida ha sido por lo que Dios ha hecho en nosotros, es cuando verdaderamente entendemos el valor de esta vida que llevamos. Por el contrario, se torna en una religión más, se torna en ritos más, pero cuando yo entiendo verdaderamente que es que mi vida depende de Él, que Él me ha dado todo, ¿sí? Que Él me da el aliento para despertarme todos los días, cada mañana. Él es el que lo pone ahí nuevamente. Porque cuando dormimos es como si estuviésemos muertos, ¿sí? A no ser que tenga el sueño muy liviano. Pero yo me duermo si estoy muy cansado, y a no ser que tenga ganas de ir al baño, hasta el otro día. Y puede pasar lo que sea, no lo siento. Bueno, tiene que ser de pronto alguna vaina muy grave, de pronto un día se despierta. O sea, no se puede decir en vivo. Pero un tipo de cataclismo, alguna cosa rara que pasara, me despierta. Pero el resto, nada. Derecho, de chorro, nada. Eso no siento nada. Hay gente que tiene el sueño muy liviano, ¿sí? Que medio zumba un zancudo y ya de una se despertó. Pero cada mañana nos levantamos. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por nada más, las misericordias de Dios. Y eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque llevamos 35 años levantándonos cada mañana. Cuando tú llevas 35, 40, 50, 60, 70 años levantándote cada mañana, para ti no es nada nuevo. Bueno, quizás cuando llegas a edades avanzadas, sí resulta ser algo milagroso, ¿no? Porque como dice mi papá, cuando llega uno a los 60, si no le duele nada a uno, está muerto. Y ¿ah? ¿Desde los 40?
Uy, no, porque yo tengo 35 y yo creo que para los 70 me empezarán a doler las cosas. Bueno, hay gente que, pues sí, se enferma de pronto muy temprano, ¿no? Yo he conocido personas que a los 30 ya tienen enfermedades graves, ¿no? Nosotros teníamos una hermana en la congregación que falleció el año pasado y ella desde muy joven con enfermedades y murió joven. O sea, ella murió, creo que tenía menos de 60 años, 50 y tantos, no tenía más. Y murió por sus enfermedades. Bueno, así lo quiso Dios. Y bueno, no es el tema, pero así pasa la vida. Pero a lo que me refiero es que va avanzando el tiempo y seguramente nos despertamos y somos un poco más conscientes de lo que tenemos. ¿Cuándo qué? Cuando los años se han pasado. Cuando somos jóvenes, no somos conscientes de eso. Nos levantamos todos los días con aliento, con ánimo, ¿no? Cuando yo era más joven, yo sigo siendo joven, me creo de 15, ¿sí? Pero cuando era más joven, uno eh, se movía más, era de pronto más ágil, más activo, lo que fuese. eh, y no le dolía a uno casi nada. Yo, yo tengo 35 y no es la edad así súper avanzada, pero ya han pasado años y ya a uno le duelen cosas. O sea, uno hace un ejercicio tan, y al otro día amanece, sí, yo que estoy en el tema de la construcción de mi casa, y eso le hace uno un día duro, no sé qué, y llega al otro día ya no tengo cintura, me duele la espalda, no sé qué. Y, y bueno, además que yo pues en la vida construir cosas, ¿no? Porque uno ve a los constructores de hoy en día y eso, los señores de 60 años, 70 años me daban clases a mí alzando bultos y yo me iba a alzar un bulto de cemento y no podía. Entonces, es reconocer que independientemente de cuál fuera la situación en la que estemos pasando, viviendo, si nos despertamos y bueno, me duele la ciática, me duele la columna, o me duele la rodilla, o me duele lo que sea el codo, me duele el estómago, o tengo reflujo en las noches y no puedo dormir, sí, lo que sea. Eso que pase, independientemente de eso, cada día nos despertamos por la misericordia de Dios. El Salmo 3:5 dice eso. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. O sea, es entender que cada instante, cada momento de nuestra vida, si no es porque el Señor nos sustenta, no estaríamos. Entonces, vuelvo e insisto, David esto lo comprende completamente. Completamente entiende esto David. Y entonces dice al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. El Gitit tenía otra interpretación que les menciono, y no solamente el lugar de Gad y la tierra de los filisteos, sino también probablemente está haciendo referencia a algún tipo de instrumento, como los otros salmos que es sobre Nejinot, ¿cierto? El otro, ¿cuál era? Nejinot y el otro era Nejilot. Uno es Nejinot y el otro es Nejilot. Uno que es flautas y el otro que es cuerdas. Sí, puede ser otro instrumento de cuerdas, ¿cierto? Como una cítara. Cítara. Y es un salmo de David. Entonces, los salmos ahora que los estamos estudiando así más detenidamente y vemos estos títulos, haz de cuenta que llega David, porque esto era para el momento, ciertos momentos en el servicio, en el tabernáculo o en el templo, por las festividades. Entonces llegaba David y decía, por favor, al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Entonces todos, ¡prum!, se cuadraba el man, el de la cítara empezaba su punteo ahí. ¿No? ¿Esa no era? ¿La balada del pistolero? No, esa no era. Y le decía, no, ese es el 8, ese es el 9, ese es el 8 el que toca tocar. ¿Cierto? O le daba play a la batería en el piano y le empezaba la velocidad más rápida. ¿Cierto? Suele pasar. Entonces llegaba el líder y le decía, llegaba el sacerdote o llegaba David o el que fuese que tenía el momento ahí, le decía al músico principal, que era como al líder de los coros, de los cantantes, de la ¿qué? Sí, pero de la alabanza, de la música, que unos eran los hijos de Coré, ¿cierto? ¿Recuerdan que la semana, hace 15 días, les mencioné los
los líderes de alabanza de la época. Eran Coré, ¿cierto? Los hijos de Coré. ¿Quiénes más eran los principales de la alabanza? ¿Recuerdan? Emán. ¿Quién más? No, de los líderes de alabanza. ¿Quién más? Emán, los hijos de Coré. Asaf, ¿no? ¿Recuerdan que ese es bien conocido? Asaf. Bueno, entonces llegaba David y decía, bueno, a Asaf o a los hijos de Coré o a Emán le decía sobre Gitit, Salmo de David. Entonces el man se cuadraba y ya sabía cómo arrancar. Y empezaba ahí la alabanza. ¿Cómo creen que empezaría un salmo que arranca diciendo, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? ¿Qué música le pondrían? ¿Ah? No sé, pues ustedes qué música le pondrían. ¿Ah? ¿Qué música le pondrían a esto? Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Así tipo sinfónica que suenan los tambores allá. ¿Cierto? Así algo como para que... Como la entrada de ese, ¿cómo se llama esa? ¿De Universal? No, esa no es Universal. Ah, la de Century Fox. Tan taran, tarara, ta, ta, tan, tarara, ta, 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 tan, taran. Y sale el trompetista ahí. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. Así. Bueno, algo así. Y empezaba, no mentiras, no, pues digo. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Esa vaina es para exaltar a Dios, pero con bombos y platillos y toda la cuestión. Y las trompetas allá sonando duro, ¿no? Pero detengámonos aquí por un instante, dejamos la música a un lado. ¿Sí? Póngale pausa ahí, por favor. Y entendamos qué dice este primer verso. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Cuál es el centro de este primer verso? ¿Qué está diciendo este primer verso? ¿Ah? Exaltar el nombre del Eterno. ¿Cuál es el nombre del Señor? Lo que conocemos nosotros en hebreo como el tetragramatón, ¿no? Las 4 letras del nombre sagrado que en su pronunciación son Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Qué significa a estas alturas? Todos debemos saber qué significa Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Qué significa eso? ¿Yahweh? No significa Yahweh, ni Jehová, ni Yahvé. No, ¿qué significa Yud, Hei, Vav, Hei? Y a estas alturas del partido, cualquiera de ustedes me podría decir dónde está el significado de ese nombre. ¿Cuál es la cita bíblica que dice el significado de qué es Yud, Hei, Vav, Hei? ¿Dónde está? ¿Ah? Exacto. Todos dijeron, pero no, no. Todos allá, cuando se le, por allá, presenta Moisés en la zarza. Todos dijeron así. Yo empecé a escuchar así como cuando se presenta Moisés en la zarza y rescató al pueblo. Todos como que se ayudaron y llegaron ahí. Ok, listo. El significado del nombre Yud Hei Vav Hei aparece en Éxodo 3:14. Ahí es donde el Señor se le manifiesta a Moisés cuando Moisés le pregunta y le dice, bueno, Señor, todo esto muy chévere, la zarza, quita tus calzados porque el lugar que pisas es santo, ve y libera al pueblo, todo eso muy chévere, pero si voy allá y les digo, ¿quién me envió? ¿Yo qué les digo? Vamos a Éxodo 3:14. Dios le responde, ahí les ahorré los 13 versos anteriores. Dios le responde a Moisés en la pregunta de ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa Yud, Hei, Vav, Hei? ¿Ah? Yo soy el que soy. En hebreo es Hayá Asher Hayá. Eso es lo que dijo Moisés, que le dijo el Señor a Moisés. Hayá, yo soy el que
Asher, Haya, el que soy. ¿Sabían como dato curioso? Siempre lo menciono, pero de pronto no, alguno no lo sabe. Que el pronombre personal, así se llama, ¿cierto? El pronombre personal que se refiere en primera persona del singular, uy, como me dieron en esa clase de español, del ser o estar, que es, ¿cuál es el pronombre personal de la primera persona del singular? Yo, ¿cierto? Bueno, y se conjuga en el ser o estar como yo soy, o en inglés como el I am, o en francés como el je suis, y en alemán ich bin, y en portugués, no, es que Mr. Bean, en portugués ¿cómo se dice? Eu sou. Ok, ahí se lo dije. Para los que nos ven en Brasil, en Alemania, ya el resto pónganle subtítulos. En italiano, yo sono. ¿Sí? Bueno. ¿En ruso? Bueno, para los que nos ven en las naciones, en este preciso momento le pueden quitar los subtítulos y escuchar en ese idioma nativo y luego le ponen los subtítulos. Entonces, yo soy, I am. Dice este pronombre en hebreo no tiene conjugación el verbo ser o estar en primera persona del singular. ¿Cómo se dice en hebreo cuando me refiero a mí? Ani. Ani. Pero ani significa, ¿qué significa ani? Yo. Yo. ¿Cómo se dice en hebreo? Yo soy. No. No, eso es yo. Pero no se conjuga. No se puede conjugar. En hebreo, yo soy se dice Haya. Pero el único que lleva eso me lo enseñó un profesor de hebreo. ¿Sí? No sé si era licenciado en lenguas muertas, pero sí. Pero eso solamente se usa cuando se hace referencia al Eterno. Que fue por lo que se escandalizaron los fariseos y escribas cuando Yeshua le preguntan, ¿tú eres el hijo de Dios? Y él dice, yo soy. Haya, yo soy. Ellos se espelucaron. ¿Cómo es posible que tú, siendo hombre, te hagas como Dios? ¿Por qué? Porque él usó lo que solamente se usa para referirse al Creador. Entonces, Haya, que significa yo soy, Asher, el que, Haya, el que soy, es el nombre que es sobre todo nombre. Pero, ¿qué significa entonces Haya, Asher, Haya, o yo soy el que soy? ¿Qué te trae a ti a la mente cuando piensas en el yo soy el que soy? ¿Ah? ¿Que el eterno es sempiterno? ¿Te gusta esa palabra? La querías mencionar, ¿cierto? La tenía en la lengua, aquí quería decirla, sempiterno. ¿Qué es sempiterno? No sé, pero suena bueno. El Señor es sempiterno. Está en inglés. ¿Qué es para cada uno de ustedes el nombre del Señor? Si David pone en salmo, y no es muchos salmos hablan de la grandeza de su nombre, que no va encaminado a la pronunciación del nombre, que es en la pequeñez, si quieres, eso tiene mucha riqueza, pero en la pequeñez de una pronunciación, de decir Yahweh, o Jehová, o Yahvé, y que no se dice con W, se dice con B, no se escribe con J, se escribe con Y, yo qué sé, no es Jehová, es Jehová, o yo qué sé. Dejando a un lado, digo las pequeñeces de eso porque pues no hay que meterle tanto misterio a eso, porque lo que en realidad importa es lo que hay en el significado de ese nombre. Y lo más acertado, lo más cercano a la pronunciación del nombre, pues es mencionar las 4 letras que tiene ese nombre, que son la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Pero ¿qué denota
el yo soy el que soy. ¿Qué denota? ¿A ustedes qué les hace pensar eso? ¿Qué Moisés pensó cuando le dice el Señor, ¿quieres saber quién soy? ¿Quieres saber qué les vas a decir a ellos? Pues yo soy el que soy. ¿Moisés qué dijo? Moisés cómo quedó cuando escuchó el nombre del Señor. ¿Qué pensaría Moisés? ¿Ustedes qué hubieran pensado cuando el Señor les dice? Él no les dijo, mi nombre es Yahweh. No, le dijo, mi nombre es yo soy el que soy. ¿Qué denota eso? Que fuera de él no hay nada, que siempre ha estado, ¿qué más? Que él fue el que lo sacó de la tierra de Egipto, ¿qué más? ¿Saben qué significa? ¿A qué lleva a pensar cuando hablamos acerca del yo soy el que soy, del Haya, Hasher Haya o el Yud Hei Vav Hei? Que Dios es la propia existencia. Él es la esencia del existir. Si nosotros existimos, fuimos puestos porque Él existe. Si Él no existiera, nada existiría. ¿Me hago entender? Entonces, el hecho de tú solamente existir ya aprueba con eso y engrandece la propia existencia de Dios, que es la existencia. Suena un tanto existencialista el asunto, pero es así. Es trascender de un simple nombre a lo que en verdad significa. Es la existencia que representa los tres estados de la misma existencia. ¿Sí? Este verbo está conjugado, el pronombre haya está conjugado, el verbo haya está conjugado en los tres tiempos, en pasado, en presente y en futuro. Cuando dices haya, es como decir fui, soy y seré. O sea, di yo soy, denotando con esto que fuiste, que eres y que serás. En una sola palabra, haya. En español no se puede. Es atemporal. En español, ¿tú cómo dices que fuiste, que eres y que serás en una sola palabra? No podemos decirlo. Eternidad. Pero, pero es que se está hablando acerca de lo que es la eternidad, pero que te identifiques tú mismo, ¿cierto? Y que digas, yo fui, soy y seré, usando una sola palabra. En hebreo es haya, seré el que seré. Fui, soy y seré. Así que este nombre implica, y ojo aquí, ten esto presente siempre. Este nombre implica que todo lo que necesitas para existir depende del Señor. Todo. Tu misma existencia depende de Él. Tu propia vida, la que decimos es mi vida, pues ahí estás quebrantando un mandamiento y es no dirás mentiras. No mentirás porque no es tu vida. Si fuera tuya, tú mismo te lo hubieses dado. ¿Quién tiene vida en sí mismo? Dice la Escritura. El Hijo tiene vida en sí mismo, dice la Escritura, porque el Padre le dio vida en sí mismo, porque el Hijo y el Padre son uno, bueno, como lo dice en Juan. Así que ninguno de nosotros, por más que quiera, puede decir que es dueño de su vida, porque su vida no es suya, se la dieron, ¿no? Y se la puede quitar el que se la dio. Entonces, recordemos, cada vez que mencionemos o que se mencione el nombre del Señor. Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Sí. El aire que tenemos es causado. La Tierra, este mismo universo, tiene una causa. Pero si usted empieza a alejarse de esa causa lo más que se pueda, que no es medible hoy en día, pero hipotéticamente usted se extrajera de ese universo, el universo mismo sobre qué está causado. Entonces, hipotéticamente se logra entender que en la medida que usted se aleje de la realidad misma de esta existencia, llega a haber un ente que lo causa todo, pero por lo tanto él no puede ser causado. Ujú. Y entonces concluía ese filósofo, eso es Dios. Sí. Vimos el mismo video. Es alguien, Vimos el mismo video. ¿sí lo vio? Sí. Son tres filósofos, ¿no? Sí, es Es moderno, en una entrevista que hace un youtuber famoso. son españoles, Sí, ellos. ¿cierto? Sí, sí, es algo así. Y algo así lo Es comparto. interesante el programa y es un filósofo y demuestra, es un creyente, Santa Olaya, sí. es un creyente que es un filósofo, Es un filósofo pero es creyente, que cree en Dios que cree en de alguna Dios, manera. que cree en Dios. Y demuestra desde su filosofía, desde el punto de vista así, la existencia de Dios. Entonces, habla acerca de las leyes, para traerles aquí un poquito, las leyes de la física, de lo que es la causa y efecto, de que todo es causado por algo y tiene una consecuencia o un efecto. En ese orden de ideas, nosotros fuimos el efecto de una causa anterior a nosotros, que fueron nuestros padres, por ejemplo. Entonces, yo nací porque mis papás un día se unieron y como resultado de esa causa, resulté yo como el efecto de esa causa. Y de ahí, ellos, el hombre, digamos que propone una hipótesis de que si retrocediéramos o saliéramos cada vez más y nos alejáramos a la creación de la Tierra, que fue causada por algo y, y el universo fue causado por algo, y llegáramos a algún momento, tendríamos que llegar a un punto en esa hipótesis de que hay alguien que causó todo esto, pero que no fue causado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pensar en Dios nos haría entender que, que no pudo haber sido causado por algo porque Él es el causante de todo. Y bueno, seguramente el hombre lo expone mejor. Pero el hecho es que a eso es lo que se refiere el nombre del Señor. Que Él es la causa de la propia existencia. Que sin esa causa llamada Dios no habría existencia, no habría universo, no habría planeta Tierra, no habría sistema solar, no habría nada. No habría un nosotros, no estaríamos. Porque Él es eso. Él es la existencia misma. Así que, aterrizándonos un poquito, no sé si David pensó todo eso, pero aterrizándonos un poquito, David arrancó diciendo, oh Yahweh, oh Haya, Asher Haya, oh yo soy el que soy, nuestro Señor, que aquí es muy interesante porque pone el nombre del Señor como lo máximo de la propia existencia, pero ese creador de todas las cosas es mi Señor. Y entonces lo acerca al hombre en su naturaleza humana y dice, pero está cerca de mí. Y eso es increíble, que el creador de todas las cosas se acerque a una de esas creaciones que se llama hombre, le hable, se le revele, se le muestre. ¿Sí? Bien lo hubiera podido hacer con cualquier otro ser, con cualquier otra especie, con, no sé, de alguna otra manera, pero se revela al hombre y le da entendimiento para comprender de alguna u otra manera su existencia, de que Él es real. Por eso, como otros salmos dicen, eh, como otros salmos dicen acerca de los cielos que cuentan la gloria del Señor, ¿sí? Que muestran en la creación la evidencia de que hay un ser superior y que hizo todas las cosas, que es innegable. Nos pone en una perspectiva de lo que va a decir David ahorita un poco más adelante, de cómo qué somos nosotros siendo hombres para que la grandeza de la eternidad, de la existencia, se muestre, se revele a nosotros.
Y eso cuando dice, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Acerca aún tanto más a la creación, a su creador, y es tu gloria, tu nombre, lo que tú eres, Señor, es glorificado, es exaltado, es grandioso, es glorioso en toda la tierra, porque te has manifestado en tu creación. Vuelvo, insisto, lo que Dios creó refleja que Él lo creó. Porque ¿quién pudo haber hecho una creación tan perfecta como la que Él hizo, no? O no te pones tú a mirar las montañas, los cielos, los mares, los ríos, las cascadas, ¿sí? No las que te mete tu mamá por rebelde, no, sino las cascadas de agua que caen. Y uno queda, ¿sí? Fascinado. Uno ve una caída de agua de 3, 4 metros y uno dice, qué cosa gloriosa, qué hermosura. Pero ve al Iguazú o ve al Niágara y ve lo que es, o en Ecuador, que yo estuve viendo esta semana, y bueno, unas páginas que sigo, y hay unas personas que sigo y están en Ecuador, y hay una catarata que ahorita no recuerdo cómo se llama, una cosa brutal. Y uno ve eso y es imposible negar que alguien haya hecho eso, tan majestuoso. El hombre no pudo haber hecho tal obra tan hermosa. Y ves tú la grandeza de eso, vemos el sol, la luna, las estrellas, lo que va a mencionar ahorita David, pero llegamos a ver una hormiga. Y uno dice, ¿qué? ¿No? Nos asombramos de las cosas grandes, pero cuando vemos hacia lo pequeño también hay cosas asombrosas de cómo Dios pudo haber hecho eso, ¿no? Esta mañana, cuando fue ayer, que mi hermano me decía del ornitorrinco, que tiene trompa de pato, cola de castor, cuerpo de nutria, yo no sé, y que se reproduce a sí mismo, que come piedras porque no tiene dientes y con esas piedras entonces muele el alimento que se come. Yo no sé, algo así me ilustraba mi hermano acerca del ornitorrinco y decía, ¿quién pudo haber creado ese animal tan especial y tan particular? ¿Cierto? Una cosa, como diría por ahí, de locos. Entonces, tú, Señor, has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia sus maravillas, sus obras. Tú miras al cielo y dices, qué lienzo tan hermoso, ¿no? ¿No han visto un atardecer rojizo o amarillento cuando el sol se funde en las montañas de la sabana, mientras que la penumbra de la tarde cae? Uy, ¿cómo me vieron ahí con esa poesía? Esa poesía ya prácticamente de aquí a Neruda, ¿cierto? Porque el llano es lindo. Y volaron las garzas y ya quedó mero poema. Imagínese eso y uno queda fascinado, ¿no? Ve uno un sol amarillento, un cielo amarillento o rojizo, ¿cierto? O a veces amarillo, azul y rojo, como los colores de la bandera de Colombia, ¿cierto? Y uno dice, Señor, ¿será que tú eres colombiano? Bueno, entonces, no, no mentiras. Pero sí, una cosa majestuosa. Y has puesto tu gloria sobre los cielos, la muestras, ¿cierto? Tu propia existencia, lo que tú eres, se anuncia en las alturas. Y dice el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, el creador de todo, la propia existencia, dice que de la boca de los niños y de los que maman, de los que amamantan, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué podría? Esto es un salmo que les digo que David escribió, pero que es profético a su vez de lo que estaba pasando, pero también de lo que vendría. Si ustedes se ponen a reflexionar acerca de este verso 2, de la boca de los niños y de los que maman,
fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿A qué creen que se está haciendo referencia David? ¿Qué podría estar hablando? De ese de los niños y de los que maman, ¿no? De un bebé. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Cuando uno ve a un bebé, no lo ve ni fuerte ni nada. Un bebé es todo lo contrario a la fortaleza, es la fragilidad andante. Pero dice que en la boca de los niños y de los que maman, o sea, de los bebés, fundaste la fortaleza. O sea, de ahí arranca la fortaleza. Ese es el fundamento de la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿A qué puede estar haciendo referencia David? ¿Quién fue ese niño, ese bebé, ¿no? Que nació por medio del cual vino la fortaleza para callar al enemigo y al vengativo. El Mesías. Yeshua vino, como dice Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que y el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y David aquí, sin querer queriendo, estaba profetizando acerca de un rey que a causa de los enemigos del Señor nacería para fortalecer a tal punto de callar a los enemigos, destruir a los enemigos, ¿cierto? Pero que nacería como bebé, como uno de nosotros, y llegaría a ser la fortaleza de Israel. Ese es Yeshua. Yeshua usa este mismo texto en el momento en el que entra al templo a expulsar a los vendedores ambulantes. ¿Recuerdan? Vamos a Mateo 21:12-17. Cuando Yeshua entra al templo en Mateo 21:12-17, que entra y dice, en el templo, entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Recuerdan que hace un tiempo en una enseñanza, ¿cuál fue? No, yo hice una enseñanza hace poco que les mencioné esto. Fue la paracha. La paracha que fue hace 8 días. Sí, que hablamos del celo de Finés con Yeshua, con la semejanza de Yeshua. Bueno, esto lo tocamos más a fondo. Pero dice que volcó las sillas de los cambistas, de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hoshiana, hijo de David, se indignaron. Y acá es interesante porque, bueno, fíjense que en lo que está aconteciendo aquí en Mateo, Yeshua entra, saca a todo el mundo que estaba vendiendo y que estaban ahí mercadereando en el templo. Pero en medio de eso, es reconocido Yeshua como hijo de David, como aquel que salvaría, como aquel que es rey sobre Israel. Así que en medio del gobierno corrupto de la época, y no solo me refiero a Roma, que tenía poder sobre Jerusalén y sobre los judíos de aquel entonces, sino de los propios judíos, de los líderes
que tenían esa manera de dirigir el pueblo desde la parte religiosa y todo, pues bien corrupta, es reconocido Yeshua como el Salvador. Oshiana dice que mientras que esto pasaba, los muchachos aclamando en el templo diciendo Oshiana al hijo de David. Y hace referencia de la boca de los niños y de los que maman de ahí, fundaste la fortaleza, la fuerza, ¿cierto? Y dice que proclamaban Oshiana, hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes lo que dicen? Y Yeshua les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Yeshua mismo les hace una alusión a él, diciendo, claro, ¿o no has escuchado lo que dijo David? Yeshua cita, de la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. Pero ya sabemos que si Yeshua, Pablo o el que sea, citaba un texto del Tanaj, pues eso tenía un contexto, ¿sí? Y el pasaje completo de lo que habla. En ese orden de ideas, pues Yeshua estaba haciendo referencia al Salmo 8. Bueno, que en ese entonces seguramente no tenía el Salmo 8, verso 2, pero sí estaba haciendo referencia a un salmo que habla acerca de esto. ¿Y ese salmo de qué habla? De uno que vendría para hacer callar la boca de los enemigos y del vengativo. En aquel entonces, aquellos que estaban como liderazgo en Israel se habían convertido pues enemigos acérrimos del Mesías porque no podían entender que la autoridad que ellos habían recibido la viniese a poner en discusión un hijo de un carpintero, ¿cierto? Y que viniera a hacer lo que vino a hacer Yeshua, milagros, señales, a predicar con tal autoridad que los dejó a ellos, digamos que fuera de base. Entonces, cuando él cita esto, lo que está diciendo es, sí, esto lo dijo David. Yo, haciendo referencia a este salmo, pues he venido a poner orden, a que esto se arregle, a que esto cambie. ¿Por qué? Porque yo soy ese del que escribió David, al que ellos hacen referencia que vendría a salvarlos, porque dice que los muchachos decían Oshiana al hijo de David. Y dejándolo salió fuera de la ciudad. Entonces, Yeshua cita este salmo diciendo, yo soy el cumplimiento de esa palabra y he venido a poner las cosas en orden. Y dice el verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, era lo que les decía ahorita al principio, cuando piensas en el nombre del Señor. Y mientras piensas en eso, miras a los cielos, la obra de tus dedos, dice. La luna y las estrellas que tú formaste. Imagínate David cómo entendía la creación de Dios, viendo de alguna manera, o poniéndolo en una perspectiva de un Dios haciendo su creación, ¿no? Imagínate tú a Dios creando las estrellas, creando la luna, el sol. ¿Cómo haría? ¿No? ¿Sí? O sea, ¿será que cogió de la chimenea que tenía y dijo, saquemos este carbón, ¿cierto? Lo botamos allá en medio de la nada y hacemos un sol, ¿cierto? Y cogemos aquí un poquito de este polvo de aquí, de esta tierra, no sé qué, hago unas cuantas bolitas, unas más grandes que otras, ¿cierto? A este me antoja ponerle un anillo aquí bien bacano, bien chévere, y lo boto allá, Saturno, ¿no? Y dice, y a pongámoslo bien chiquito y bien lejos del Sol, ¡pum! ¿Cómo se llama? Plutón. Y de repente dijo, y a este me gusta, me quedó chévere. Y si a le ponemos tierra, mares, ríos, montañas, y se quedó ahí, ¿sí? Se puso ahí, ¿se han visto cuando alguien hace algo en miniatura? Así se puso el Señor ahí a esculpir la tierra. Llegó y, como dice un pasaje en la Escritura, midió las aguas en el hueco de su mano. Entonces llegó y dijo aquí, cogió un poquito del agua del vaso que tenía y dice, uy, no, se me pasó la mano, de pronto esto se riega, y la cogió así y la echó allá en la bolita.
los mares, hizo todo. Y de repente llegó y la cogió y ¡fum! Y la mandó allá al sistema solar, ¿cierto? Y la puso en órbita y creó la Tierra. Yo qué sé, ¿no? Mucha fantasía, mucha imaginación, pero seguro esto pensaba David. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, como Dios allá cogiendo las nubes, haciéndoles así, ¿cierto? Como algodón y poniéndolas. La luna y las estrellas que tú formaste. Y cuando te pones a pensar eso, David se detiene en un momento y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y esto es increíble detenerse aquí porque ver la magnificencia de la creación de Dios, ¿sí? Ver una polilla que puede espantar a un hombre fuerte y valiente, hacerlo correr, ¿cierto? Y decir qué es el hombre para que tengas de él memoria. O sea, el Señor se puso ahí con plastilina a hacer la tierra, la hizo toda, la formó. Y luego de la tierra que puso dentro de la tierra, hizo una bolita pequeña, se puso ahí con pinzas a crearla, sopló vida sobre él y lo llamó Adán. Y dice David, ¿y qué es eso? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Adán? Para que tengas de él memoria. Tú que eres todo, piensas en el hombre. Y es interesante ver que Dios hace su creación, una obra majestuosa, una obra impresionante, y pone a un ser llamado hombre a administrarla. Y se preocupa más por el hombre, se preocupa más por el hombre que por toda la creación que pudo haber hecho. Y David dice, ¿qué somos para que tú tengas memoria de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cuando estudiamos la Escritura y ya tenemos referencias bíblicas, llegamos a una breve conclusión, como aquí me lo botó mi suegra, y es, el Hijo del Hombre es ¿quién? Es Yeshua. Él es llamado el Hijo del Hombre. ¿Qué profeta usa este término? Daniel. El Hijo del Hombre. Y vendrá el Hijo del Hombre. Y cuando se hace referencia al Hijo del Hombre, se hace referencia a Yeshua. Que vino como ¿qué? Como hombre. Como siervo. Como un bebé pequeño, nada más, como dice la canción. Nació como un bebé pequeño, nada más. ¿Qué más dice la canción? Se me olvidó. Bueno, es de Marcos Vidal, la pueden buscar. No, esa es de Willy Colón. No, esa no es. Es, como dice, nació como un bebé pequeño, nada más. Como uno de los tantos que en la vida suele andar. Era un niño, algo así. Bueno, la canción es bonita. Búsquenla y la escuchan. Es bonita. Y viene el Mesías como uno de nosotros y se hace como uno de nosotros. Y vive una vida en santidad, en entrega, en dedicación para cumplir un propósito. Y era, como vemos en los versos anteriores, callar la boca del enemigo y del vengativo a causa de los enemigos del Señor. Fue necesario que Él viniese. Y
hemos estudiado ya varias veces el tema de los evangelios y yo les he mencionado siempre una relación que hace cada libro de los evangelios a la identidad del Mesías. La manera en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la vida de Yeshua y los hechos de Yeshua, todos apuntan a una parte de su identidad y de su esencia que muchos estudiosos de la escritura relacionan con lo que dice el profeta Ezequiel y lo que dice el libro de Apocalipsis. El profeta Ezequiel en el capítulo 1, 4 al 14 habla acerca de un ser que venía en un carruaje con unas ruedas todas extrañas y que tenía alas y fuego y no sé qué, y entonces venía que con pies de sí, pero que venía que tenía pies no sé, que equivocaron de profecía, que venía con pies de buey, que tenía alas de águila, que tenía rostro de hombre, que tenía, bueno, ¿quieren que lo leamos? Lo leo rápido. Ezequiel 1, 4 al 14 dice: y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Ese era, yo les dije buey, ¿cierto? Me equivoqué de semoviente. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, o sea, pulido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas como 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Y menciona 4 caras. ¿Cuáles son? En el verso 10, de hombre, de león, de buey y de águila. Ya vamos hasta ahí. En Apocalipsis 4, 6 al 8 dice: y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Todo esto son visiones para interpretar. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante a un hombre, y el cuarto semejante a ¿qué? A un águila. En Apocalipsis y en Ezequiel, lo que ve Ezequiel, que lo vio un tanto más elevado, no sé, un tanto más soñado, yo qué sé, ¿no? Porque ese sí que se andaba para adelante en su propio eje y giraba y no se daba vuelta. Esas son las visiones que, como cuando uno se acuerda de un sueño que quiere uno contarlo, pero como quien lo vive es quien lo goza, y ya luego uno lo va a contar y uno ya no le sale eso, ¿cierto? Bueno, el hecho es que los seres vivientes que habla Ezequiel y los que habla Apocalipsis tienen algo en concordancia, y es los 4 rostros que tenían, o las 4 apariencias: hombre, león, becerro y águila. Apocalipsis, te amo. 4 del 6 al 8. Entonces, ya les había mencionado alguna vez, estudiando los evangelios, que los 4 evangelios representan a estos 4 seres vivientes. Y tengámoslo siempre presente para que los recordemos, ¿no? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran a Yeshua como uno de estos. A ver, vamos a ver si recordamos rápidamente cuál es la relación que tienen Mateo, Marcos, Lucas y Juan con el león, la bruja y el ropero. No, esta es otra película. El león, el hombre, el becerro y el águila. A ver, arranquemos, digamos, con Marcos. Dijeron que con Mateo iba a arrancar más fácil. Con Marcos. ¿Cómo narra la vida de Yeshua Marcos? ¿Cómo la de qué? ¿Qué dices, amor? No, pero ¿cuál dijiste?
Becerro. ¿Y por qué becerro? ¿Qué representa el becerro? ¿Qué representa el becerro? El sacrificio. Y Marcos narra la vida de Yeshua como el siervo sufriente. Muestra la vida de Yeshua en lo que padeció, en lo que vivió y su obra como redentor. Y ya teniendo a Marcos como el becerro, el siervo sufriente, les voy a dar una fácil. Esta es bien fácil. Lucas. Ah, ¿qué dijeron? Ya voy a dejar por descarte las últimas dos que son las más fáciles. Pero Lucas presenta a Yeshua como quién. ¿Cuál es el objetivo de Lucas al narrar la vida de Yeshua? ¿Ah? ¿Como león? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Qué representa el león? ¿Ah? Autoridad, reinado, poderío. ¿Lucas hizo eso? ¿Mostró a Yeshua como rey? ¿Ah? No, Lucas, ¿cómo mostró a Yeshua Lucas? La genealogía de Yeshua en Lucas, ¿qué dice? ¿Pero qué dice la genealogía de Lucas? Hijo de hombre, no me dicen, pero ¿qué dice la genealogía de Lucas? Hay dos genealogías, una está en Mateo y la otra está en Lucas. La de Lucas, ¿a dónde lleva a Yeshua? ¿A David? ¿A quién? Ah, alguno debe llegar, ¿no? A Yeshua, sí, Lucas a Yeshua lo lleva a, trata de explicar Lucas, que dice, textualmente dice Lucas, como se creía, era hijo de José. ¿Sí? Que pasando por la genealogía llegaba a ser hijo de Adán, del primer hombre de lo que hemos hablado. Entonces Lucas se encarga de mostrar la parte humana de Yeshua, ¿sí? Una parte humana que vivió sin pecado, pero al fin y al cabo como nosotros, humanos. Así que en Lucas se muestra la cara del hombre, o sea, el hijo de hombre. Así que en Mateo, como quién o como qué ser viviente se representa a Yeshua. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de Mateo? Cuando tú arrancas leyendo Mateo, ¿qué trata de exponer Mateo? ¿Ah? ¿Como león? ¿Por qué? Porque arranca diciendo Yeshua, hijo de David, ¿cierto? Hijo de Dios, diciendo, no, hijo de David, hijo de Dios, no, él dice hijo de David, hijo de, espérense les digo cómo es que dice, Mateo 1:1, hijo de Abraham, no es hijo de Dios, sí, es hijo de Abraham. Lee la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Pero no arranca como en Lucas diciendo hijo de José, ¿cierto? Y luego de que hijo de Adán. No, arranca diciendo hijo de David. Porque lo que importaba para Mateo era reconocer que este era el Mesías, el ungido, el enviado, el hijo de David, el que se sentaría en el trono de David, el rey, el león, de la tribu de Judá, de donde era David, de donde viene el reino. Lo dilatado de su imperio y el cetro de su reino no tendrán fin, no sé qué, si sé más, y todo lo que habla del vástago de Isaí retoñará brotará un retoño, ¿es cierto? Un renuevo de sus raíces y su nombre será llamado fiel y verdadero. Ah, no, eso fue Isaías que leímos. Y bueno, ahí mezclé todas las profecías, al fin y al cabo, Yeshua el rey. Así que por descarte, Juanito, ¿qué quiere escribir acerca de Johanán? Ay, el águila. ¿Y por qué el águila? Porque vuela alto. Interesante interpretación. ¿Por qué el águila? ¿Qué representa el águila? La majestuosidad, la grandeza. El águila es el rey de los cielos, ¿sí? Lo celestial. ¿Qué vuela por encima de un águila? Otra águila.
Un avión. Dice que Avianca, ¿no? Esta también tiene un pajarito, ¿cierto? Avianca en el logo. Yo sé, sí parecemos en la escuela del Chavo, ¿no? ¿Qué vuela por encima del águila? El avión. Entonces, Juan muestra a Yeshua como hijo de Dios. O no arranca diciendo en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A Yeshua como el hijo de Dios, como la divinidad hecha carne, el que vino y habitó entre nosotros, la luz, ¿no? Ok. Entonces, el hijo del hombre, del cual está hablando aquí David, hace referencia a Yeshua. Por medio del hijo del hombre, visitaste a la humanidad. Y dice que al hijo del hombre le has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Cuando Yeshua viene como hombre, es hecho un tanto menor que los ángeles. Siendo el mayor que cualquier ser creado, se hizo como uno de nosotros, siendo hecho menor que los ángeles, pero cuando se despoja de su gloria, recibe más gloria y más honra como hijo de Dios. Porque dice la escritura, Yeshua mismo dice que a mí me fue entregado todo, mi Padre me lo dio, ¿cierto? Él tiene la autoridad y un nombre que es sobre todo nombre, un nombre ante el cual toda la rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando se despojó y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, Isaías 53, recibió más gloria y más honra. Y lo puso, dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿No? Interesante, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 27? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel en que sujetó todas las cosas. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, Yeshua tiene la autoridad de todo. Bajo sus pies está todo, excepto el que le dio la autoridad para que todo estuviese debajo de sus pies, que es el Padre. ¿Correcto? Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es el cuerpo de la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Hablando del Mesías, de Yeshua. Hebreos 2:8, que dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaron todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Yeshua le fue entregado todo. Y esto me lleva a leerles un poco el capítulo 1 de Hebreos, para que tengamos un poquito más de este contexto de lo que es Yeshua. Dios, habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todas las cosas? El Hijo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la esencia de su existencia, la imagen misma de su sustancia, o sea, por eso Yeshua dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. ¿Quién puede poner su vida sino aquel que tiene vida en sí mismo? Aquel que es ¿qué? La vida. Y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra sustenta todas las cosas, la palabra es Yeshua. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, dice el salmista, le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra como hijo de hombre. Pero dice el autor de Hebreos, pero luego de haber ejecutado en su cuerpo, efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, ahora está sentado en la majestad de las alturas y hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mira, se podría llamar Gabriel, Miguel, Rafael, lo que sea de los nombres de los ángeles que se mencionan, ¿no? ¿Cierto? Como en Mateo se habla acerca de Gabriel, que fue el que anunció a María, ¿cierto? Miguel, que contendía con el cuerpo de Moisés cuando este fue allí, que era el guerrero, ¿no? Creo que son esos dos los nombres que se mencionan de ángeles en la Biblia, ¿cierto? Miguel y Gabriel, ¿cierto? ¿Cierto? Rafael creo que sale de la tradición o creo que sale de otros libros, no sé si el de Enoch o algo, que dicen que es el sanador y que no sé qué. Y Uriel es el... No mentiras. ¿Hipócrita? ¿Qué? Ah, apócrifos. Pues. Esos dos nombres. Porque mayor que cualquier nombre que uno dice, uy, el ángel Gabriel, que es el mensajero. Alesian, el messenger. ¿Cierto? Y el ángel Miguel, que era el guerrero. ¿Qué nombre puede haber mayor que cualquier nombre de ángel? ¿Ah? ¿Yeshua? ¿Cuál es el nombre que está por sobre todo nombre que heredó el Mesías? Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre por sobre toda la tierra. El nombre que es dado a Yeshua por sobre todo nombre es el nombre del Eterno, el de la propia existencia misma al que le dio todo el poder, la autoridad, la honra, la potestad, todo fue puesto bajo sus pies, dice, excepto aquel que le dio toda esa autoridad. Yeshua lleva ese nombre. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será por hijo. Bueno, y ahí sigue hablando. Entonces, del Hijo dice, verso 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu cetro del reino. Y bueno, y sigue hablando, en el 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás, tú eres la misma existencia. Y Hebreos va muy ligado, lo que dice el autor de Hebreos está muy ligado a este salmo, de lo que hizo Dios, de lo que ha creado, y bajo quién sometió toda su creación. Bajo su Hijo le fue entregada su creación. Así que dice, verso 6, volviendo al Salmo 8, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Bajo Yeshua, bajo sus pies, fue sometido toda la creación de Dios, porque fue manifestado para callar a los enemigos a causa del pecado, a causa de la maldad. Fue necesario que se manifestara, pero como se despojó, como dice en un pasaje, prepárame cuerpo para yo ir, y no tuvo en poco, no. ¿Cómo se dice? No tuvo como cosa que aferrarse, es que dice la escritura, el ser en forma de Dios, semejante a Dios. Y se despojó, se hizo hombre, pero eso lo llevó a mucha más gloria, mucha más honra. Así que todo fue puesto debajo de los pies del Señor, para que lo señoree, para que lo gobierne, para que lo administre, lo dirija, porque Él es el Señor sobre todas las cosas. Y termina nuevamente diciendo el verso 9, David, oh Yahweh, igual como arrancó. O sea, después de que dice todo esto David, entendiendo ahora nosotros todo esto de que habla acerca del Mesías al que le fue dada toda la autoridad, que su obra redentora no es más que una demostración sublime de la existencia de un Dios todopoderoso, misericordioso, perdonador, amoroso, que no escatimó nada, envió a su Hijo para salvar al polvo de la tierra, del cual David decía, ¿quién es el hombre para que tú
tengas memoria. Y ahí, como moraleja y reflexión final, oh Yahweh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Ahí llega una moraleja y una enseñanza final, y es pensar que de todo esto que hemos hablado, de todo lo que representa la existencia de Dios, su creación, el enviar a su Hijo para redimir su propia creación, nos lleva a pensar que nosotros, siendo polvo, el Señor tuvo tal misericordia que entregó lo más preciado que tenía para redimirnos a nosotros. Y hoy podemos contarlo, podemos hablarlo, y nos hace pensar de qué somos para que el Señor hubiese hecho esto, ¿sí? Y nos pone en una posición de qué voy a hacer, qué debo hacer, ya que el Señor hizo todo por mí. Creó todo, pero se ocupó del polvo de la tierra, ¿sí? No se ocupó de, no sé, de algo más excelso y sublime que hubiese podido crear. Dentro de su obra maravillosa, puso sus ojos sobre el polvo de la tierra, que formó y le dio vida. Y el polvo de la tierra es el más rebelde y el más cabezón, porque su propia creación glorifica su nombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Los mares, las montañas, todo solamente glorifica el nombre de Dios. Y el polvo de la tierra, sobre el cual Dios puso sus ojos, sopló aliento, es el que más la espalda le da, el que más lo desecha, el que no le importa, el que dice es mi vida, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, así es el hombre. Y David nos pone a reflexionar y a pensar, ¿qué somos? ¿Qué fuiste tú? Ponte a pensar, ¿qué fuiste tú? ¿Qué eres tú? Para que Dios tenga memoria de ti. Nada, polvo, pero la tuvo. Tuvo misericordia de ti y de mí. Eso te debe hacer a ti y a mí ponernos en la posición de ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Me miraste con misericordia, con amor, con bondad? ¿Te acordaste de mí? Yo siendo nada, como arrancamos hablando, detrás de las ovejas te llamé, de del anonimato, de la insignificancia, de lo que no eras, y ahora eres algo, porque Dios puso sus ojos en ti. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué es digno de hacer? ¿Qué debemos hacer? Que refleje tan grande obra que Dios hizo en nosotros al mirarnos con misericordia. Solo reflexiona en eso en esta noche, vete a dormir pensando en eso en tu corazón. Medita, como dice el salmo, uno de los salmos que veíamos la vez pasada, creo que ya lo vimos, sí. O es que no sé, ya hemos leído tantos salmos en las oraciones todos los días que ya. Pero el que dice que el Señor aún en las noches en mi cama me reprende mi conciencia, ¿cierto? Dice el salmo. Y nos pone a pensar. No, pero es un salmo. Sí, en las noches reprende mi conciencia. Eh, sí, creo que es el 6. Entonces, que esta noche nos reprenda la conciencia y nos ponga a pensar qué he hecho yo, que no soy nada, que no era nada y que ahora soy todo porque Él me dio todo. Y eso nos debe llegar al punto de voy a servir a Dios con amor, con integridad, con diligencia, con pasión, con entrega. Voy a dejar a un lado tanta bobada, tantas cosas que no van con Dios y me voy a entregar a Él para servirle, para amarle, para honrar ese voto de confianza que Dios tuvo con nosotros siendo nada. Y ahí ya tenemos mucho para reflexionar en la noche. No vayan a trasnochar mucho, ¿no? Pero pensemos en eso. Pensemos en eso y mañana dispongamos nuestra vida en Shabbat
para servirle, para alabarle. Si mañana abres tus ojos nuevamente, recuerda esto. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Para que Él te haya mirado con misericordia y aún sigas respirando. Y date cuenta que vales mucho para Dios si Él se tomó la molestia de mirar, de voltear a mirarte a ti. Y que tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor les bendiga siempre, les guarde, les prospere, les siga llevando de su mano, de su diestra, les sostenga, no les suelte, porque en nuestras fuerzas es complicado, pero de su mano podemos lograrlo, podemos seguir adelante y terminar esta carrera que solo es para valientes, para perseverar, porque el que persevera hasta el fin será salvo, dice la Escritura. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos y buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció, luego al cielo
sobre